Mis queridas amigas y amigos, gracias por estar aquí. Me encanta poder estar aquí con vosotros, contigo. No encuentro momento más feliz que poder estar en el Espíritu, con tanto cariño, en un momento tan gozoso. Por eso quiero que sepáis que estoy muy contento y que es para mí un gran honor el poder hablar del Señor. En este seminario de iniciación, donde algunos hermanos y hermanas pues quieren acercarse más, ¿no? Y sentir y experimentar, ¿no? Porque me acuerdo yo cuando era muy jovencito y sentía lo mismo, ¿no? Y se me pone en la carne de gallina de pensar en qué bonito fue aquello. Y le doy tantas gracias al Señor por aquellos sacerdotes y aquellos hermanos y hermanas pues que me acogieron, nos acogieron. Pues en este ambiente de inmenso cariño, ¿no? De ternura, de bondad, de gozo, de espíritu, pues quiero compartir con vosotros lo que se podría titular esta charla, ¿no? Obediencia a Jesucristo. Obediencia a Jesucristo. La primera charla es el amor de Dios. La segunda, Jesús vive y es el Señor. Y esta, pues obedecerle. Obediencia a Jesucristo. Yo estoy seguro que tan pronto como has escuchado la palabra obedecer, algo está pasando, ¿no? Yuyu. Bueno, pero primero quiero deciros, y lo digo con mucha alegría, es que en el mundo horizontal, el mundo empírico, el mundo natural, existen las autoridades, existen los reyes, existen incluso, con el debido respeto, incluso las autoridades eclesiásticas, papas, obispos, etcétera, ¿no? Existen los dirigentes. ¿Quién manda aquí? La gente que manda, ¿no? Pero en el espíritu no hay autoridades. Lo siento, si alguno se lleva una decepción o un chasco. No hay autoridades. El espíritu no funciona por la constricción que supone reconocer que el otro tiene poder sobre ti y tengo que obedecer. Eso de obedecer pertenece al orden natural y tiene que ser así. Es la manera, lo mismo que la gravedad. Si esto lo dejo, lo suelto, pues se va a caer, ¿no? Hay una ley de la gravedad. Bueno, pues en el mundo natural, pues no digo que esté bien y esté mal, pero es así. En una compañía, por muy democráticos que queramos ser, pues existen las autoridades y existe la obediencia, pero en el mundo del espíritu no es así. Y esto, para mí personalmente, es una inmensa liberación. Por eso, cuando hablamos de la obediencia a Jesús, el modelo que tenemos, como os decía el otro día, ¿no? El paradigma, el modelo que tenemos es la relación de Dios Padre con Dios Hijo. Y que San Juan nos la pinta preciosa. Jesús dice en muchas ocasiones: mi alimento es hacer la voluntad del Padre, yo obedezco al Padre. Pero esa obediencia no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Que es una cierta coacción. La imposición por otro de su voluntad y yo la acepto, la capto, ¿no? Esa es la obediencia. Y por supuesto que existe en la Iglesia. ¡Obedece! Este tío no obedece, es un desobediente. Y por eso es que es muy curioso, ¿no? Si yo ahora empujo aquí esta mesa, pues automáticamente, y esto lo sabéis muy bien por la física, se crea una fuerza directamente opuesta, una acción y una reacción. Entonces puede ocurrir
que una persona haya sido muy obediente toda su vida y un día explota. Y me estoy acordando de un caso, del padre de un amigo mío, muy buen cristiano, padre de familia, dedicadísimo, trabajador, y ya un día explotó y manifestó a todo el mundo lo hartito que estaba de todo. Estaba hasta las de obedecer, de ser bueno, de trabajar, y yo esto... Pues sí, lo manifestó. Y la gente se quedó, sus hijos se quedaron, ¡ah! ¡Papá, que eres tú! ¿Pero qué estás diciendo? Pues porque, como digo, a una fuerza de acción viene una reacción. Y esto es algo, pues inevitable, ¿no? Eso quiere decir que todos mis esfuerzos por amar a Dios, hay una parte de ti que está rebelándose, ¿no? Por eso existe esa descoordinación, esa desintegración entre nosotros, ¿no? Que por una parte sí queremos ser muy buenos, pero que en el fondo no nos da la gana. ¡Coño! Perdón. Fijaros qué interesante, ¿no? Tantos piercings. Cada piercing es decir, es un desafío, una manifestación de cabreo. De cabreo. ¿Cabreo por qué? Pues porque me dicen lo que tengo que hacer. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer porque no le voy a dar la gana. Y menos Dios. ¿Veis? Esto lo tenemos todo muy metido. Y la solución, como digo, no es que yo aquí pues te convenza de que en el fondo lo que Dios quiere es tu bien y obedécele, hombre, que es por tu bien, como nos decían de chicos, por tu bien. Y los mandamientos es por tu bien, hombre, pues para que no seas tan bruto y aprendas. Bueno, vale, pues sí, me ha convencido, lo voy a intentar. No te ha convencido, que te ha convencido. O sea, te tranquiliza un poco, pero por dentro hay una voz que está bulliendo. Y por eso digo que en el Espíritu no hay autoridad. Fijaros, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, al quien amamos, os voy a decir, en el momento en que ejerció de manera más clara su autoridad, voy a decirlo, y que no se os olvide, Es precisamente en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Capítulo 12, versículo del 20 al 33. Dice Jesús: y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Estas palabras son santísimas. O sea, cuando yo me muestre ante el mundo más pobre, más desvalido, más herido, más despreciado, más humillado, entonces seré como un poderosísimo imán que te va a atraer. Esa es la autoridad de Jesús. Y tú vas atraído. No hay ninguna imposición externa, porque, atención, la obediencia siempre es externa. Siempre es un agente exterior que te dice lo que tienes que hacer. Pero aquí no. Aquí es, tú ves en Jesús esa debilidad, esa pobreza, ese amor, y hay algo que te atrae. Esa es la autoridad de Jesús. Y no otra. Esa es la autoridad del Espíritu, que hace que le puedes decir: Señor, te quiero. Y no te quiero porque me lo digan los curas, o porque haya ido a un colegio de frailes o de monjas, o porque mi familia es muy buena y muy cristiana, sino porque lo siento en lo más íntimo de mi ser, porque me veo atraído por ti. Esa es la autoridad de Jesús. Esa es la autoridad del Espíritu. Y la autoridad de Jesús
tiene que vivirse en libertad. Opuesto, por supuesto, al mundo, ¿no? Porque en el mundo, si hay dos realidades que se oponen, son libertad y obediencia. La obediencia te quita la libertad, aunque sea por tu bien, pero en el espíritu no. Y yo quiero compartir con vosotros dos experiencias en las cuales pues vais a ver un poco, ¿no? Cómo yo he obedecido al Señor o cómo no le he obedecido. O cómo no le he obedecido, pero que Él hace su obra, ¿no? Bueno, pues cuando yo empecé la renovación, hace ya muchos años, ¿no? Luego después empecé a estudiar filosofía y teología y me encantó pues los estudios, me encantó estudiar y se me daba bien. Y entonces yo puse ahí toda mi energía y posiblemente, ¿no? Pues muchas personas, algunos hermanos decían, mira, Vicente se está siguiendo a sí mismo o se está buscando a sí mismo o no está haciendo lo que el Señor quiere. Parte de mí lo vivía, sentía como que a lo mejor, pues, había mucho de buscarme a mí mismo, ciertamente, en todo mi afán intelectual, no lo niego, ¿no? En lugar de buscar al Señor, en lugar de buscar su gloria. Bueno, pero fijaros que para mí me alucina, ¿no? Porque como resultado de eso, pues acabé el cuarto de teología, acabé literalmente exhausto, agotado. Y a mí me destinaron, o sea, cuando acabamos nosotros los estudios de filosofía y teología, cuando te ordenas, pues nuestro provincial nos asigna, es decir, nos da como una misión o como un trabajo, ¿no? Y en mi caso era continuar mis estudios de teología. Me gustaba mucho la teología, entonces pues me envió a estudiar teología precisamente a Roma, incluso con perspectivas de seguir en doctorado, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo recuerdo perfectamente, en el 16 de agosto del año 1987, que fue cuando me ordené. Entonces, ese tiempo estaba estudiando, fijaros, alemán, y yo noté que me rompía, que algo por dentro de mí se quebró. Volví a casa el mes de septiembre, me recuperé un poquito y fui a Roma a estudiar, pero yo vi que en lugar de mejorar, que en lugar de recuperarme, cada vez iba peor. Cada vez tenía momentos de verdadera angustia y me sentía súper débil, me sentía totalmente incapaz de estudiar lo que siempre había hecho, lo que siempre me había gustado. Y precisamente un día llamé a Chus desde Roma y le dije, ¿cómo estás? Porque yo sabía que a Chus le acababan de enviar de párroco a Conde de Peñalver. Y me dice, bueno, pues aquí estoy bien, es un lugar, sí hay cosas que hacer, pero es un lugar tranquilo. Y me dice, te vendría bien a ti. Y yo, ¿cómo sabe Chus lo que me viene bien a mí? Y además me lo decía casi como una invitación. Lo cierto es que después de Navidades yo decidí, hablé con mis superiores, que yo no quería seguir estudiando, no que no quería, sino que no podía seguir estudiando. Y pensando que ya pues lo de estudiar para mí se había acabado, que ya nunca más podría volver a estudiar. Bueno, pues volví a España y poquito a poquito, con mucha humildad, empecé a hacer las cosas de la parroquia, ¿no? Ayudar a Chus, me acuerdo de la hoja parroquial, catequesis, el coro, cosas de estas, ¿no? Muy sencillitas. Y bueno, y después me enviaron a Ávila y me matriculé de psicología por si acaso podía volver a estudiar, sin ninguno, pues solo por ver, ¿no? Me matriculé en psicología. Eso también tenía mucho que hablar, pero después mirando para atrás, digo, santo Dios, qué designio más maravilloso. Porque por mi carácter, por mi temperamento, por mi tipo, si yo hubiera continuado con la teología, yo no hubiera sido feliz. No lo hubiera sido.
La teología es un tipo de trabajo, o si queréis, un tipo de disciplina puramente intelectual, ¿no? Puramente intelectual. Y yo no soy un puro intelectual, no lo soy. Hay en mí una parte afectiva, de sentimiento que es muy fuerte. Y yo, si hubiera vivido como teólogo, esa parte hubiera quedado frustrada. Y digo, tú fíjate, para que el Señor me recondujese desde la teología a la filosofía, a la psicología, fue necesaria una crisis brutal. Si no, de otro modo yo hubiera seguido, porque me gustaba. Y digo, santo Dios, ¿cómo Dios utilizó incluso, llamémoslo, mi desobediencia, en el sentido de querer buscarme a mí mismo, de agotarme, para que... Y no puedo estar más contento después de mirar para atrás estos 30 últimos años, y digo, Señor, qué maravilla, ¿no? Por eso os digo que no os agobiéis pensando, Señor, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y te comes el coco y piensas y abres la Biblia y a ver si el Señor me revela su voluntad. No te agobies. Obra con cierta rectitud de intención. Y si te equivocas, aprendes, como he aprendido yo. Es nefasto, totalmente nefasto, una actitud obsesiva, hiper ansiosa de ver cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Eso no te va a ayudar. Relájate. Estate atento, estate atenta y no tengas miedo a equivocarte. No tengas miedo a... Bueno, pues yo creía que era por aquí y resulta que es por acá. Bueno, pues aprendes. No pasa nada. Es posible que tengas miedo a Dios en este sentido. A ver si no hago su voluntad, con lo que Dios me quiere y con lo que yo le quiero. Madre mía, a ver si, por ejemplo, este proyecto no es según su voluntad. Bueno, pues si no es su voluntad, ya lo verás. Creo que es importante, ¿no?, que esto lo recibas con calma. Que la obediencia a Jesús no tiene nada que ver con la obediencia, pues, al jefe, a la mujer, al hijo, a quien sea, que tienes que complacer. No. Es en el Espíritu. Y el Espíritu es libertad. Y es interior. Y tenemos que equivocarnos muchas veces. Y no hay que tener tanto miedo a equivocarse. De hecho, pues, yo recuerdo cuando era un niño, ¿no?, que todo era mucho más fácil. Y te caías. Y realmente te caías. Yo tengo las manos llenas de cortaduras. Porque utilizabas cuchillos y tal, y te cortabas, pero nadie se preocupaba por eso. Hoy en día la gente está tan hiper obsesionada por accidentes, con viruses, con tal. Pero ¿quién ha dicho de que sea malo estar expuesto a viruses? Hombre, si es excesivo, sí, pero todo eso también te va ayudando a crear anticuerpos, ¿no?, recursos, de modo que cuando eres mayor, pues estás más capacitado, más equipado, ¿no? Pues en la vida del Espíritu es igual. En la vida del Espíritu hay que equivocarse millones de veces. Por supuesto, si con intención intentas hacer algo malo, no solamente no te lo recomiendo, sino que, por favor, tengas cuidado. Pero si desde una nobleza de corazón, desde una inocencia, ¿no?, pues tú crees que esto es lo mejor, pues hazlo. Pero también, por favor, no te obsesiones con que esa opción tiene que ser la verdadera. Voy a poneros un ejemplo, ¿no? Imaginaros una tontería, que yo veo a una persona en el grupo, pues que la veo un poco sola, un poco, digamos, desconectada, ¿no? Entonces yo siento en mi corazón, pues me gustaría acercarme más a esta persona, ¿no? Bueno, pues acércate. No, pero es que si a lo mejor el Señor no lo quiere, bueno, pues ya te lo dirá Él. Pues acércate, ¿no? Y si tú ves que la persona te rechaza, pues también acéptalo. También acéptalo.
¿Te has equivocado? Bueno, pues te has equivocado, ¿no? Yo creo que eso es esencial en la vida espiritual, ¿no? No que tengas que, mediante una serie de autosugestiones y de oraciones y de tal, entender lo que el Señor quiere de ti, de modo que nunca te equivoques. No, para nada. ¿Te equivocas? Aprendes. Por ensayo-error, como todo el mundo. Y lo que es fundamental, insisto, no es una pureza de intención, eso sí, ¿no? Y precisamente porque tienes esa pureza de intención, si ves que a la otra persona no le ha agradado que te acerques a ella, porque sencillamente quiere estar sola, bueno, pues lo aceptas y no te pones nervioso ni le echas la culpa, hay que ver a esta persona, no, pues la dejas estar. Insisto, libertad. La libertad es... Decir espíritu es casi decir lo mismo que decir libertad. Es casi lo mismo. Y digo también, ¿no?, que en el mundo horizontal, en el mundo natural, es casi imposible vivir la libertad y vivir el espíritu. Porque estamos muy limitados por tantísimas cosas que hay que aceptar. Pero el espíritu no es así. El espíritu no es así. Y Jesús, la obediencia que espera de ti, es también la libertad. Yo recuerdo también que cuando estaba en Hong Kong, los 3 primeros años que fueron tan dolorosos para mí, ¿no? Y que yo sabía que el Señor me llamaba, me pedía ir a Hong Kong y me llamaba por amor, ¿no? Lo sentía en lo más profundo de mi ser. Pues yo también sentí con toda claridad que era libre para dejarlo, para irme a España, para irme a otro sitio, para decirle que no al Señor, que era libre. Y que si le decía que no, Él no ni me iba a castigar, ni me iba a llevar al infierno, nada de eso. No. Ahora, también me lo dijo el Señor. Si te vas, tu vida va a estar en completa oscuridad. Eso es verdad. O sea, no se puede tener todo. Tú eres libre. Pero tus acciones, lo que tú optas, tienen consecuencias. Y si yo en aquel momento no le hubiera obedecido y hubiera dejado Hong Kong, yo estoy seguro que mi vida no sería igual, ahora no sería la misma. Y estaría mucho más triste. Y mi vida no tendría sentido. Todo es una cuestión de sentido. Es un poco lo que, cuando Jesús le dice a los apóstoles, también vosotros queréis iros. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la actitud. Por eso le obedecemos. Le obedecemos pues porque, si no, ¿qué hacemos? Tú piénsalo. ¿Qué te espera? ¿Qué te queda? ¿Qué es la vida? ¿A quién vas a servir? Porque es que lo gracioso es que dice, bueno, pues no sirvo a Jesús, no hago su voluntad, entonces voy a pasármelo fenomenal, voy a ser libre. Para nada. Te van a aparecer 20 o 30 o muchísimos más emperadores que te van a querer sacar la sangre, a los que tú vas a querer servir, pero que no te van a dar la vida. Por eso la inmensa paradoja que Jesús, como nadie la vive, es que Jesús, viviendo en total obediencia al Padre, nadie es libre más que Él. Y por eso es capaz de desafiar a todo el mundo. Es capaz de desafiar a los saduceos, a los fariseos, a los sumos sacerdotes, al poder romano, incluso a la gente. No necesita complacer a nadie, no necesita casarse con nadie. Es libre, porque está centrado en el Padre. Y ese de estar centrado en el Padre, a Él le da la vida. Para Él la obediencia no es una carga, no es algo externo, no es tener que complacer a alguien que está por encima de mí, no, es profundamente interior. Me gustaría insistir mucho en esto. La obediencia del Espíritu es interior,
Es como un hierro atraído por un imán, que el imán atrae el hierro, pero el hierro también desea correr hacia el imán. Esa es la obediencia del Espíritu. Y nunca seremos más libres, que si le obedecemos de corazón. Hay dos fuentes de esclavitud. Una es externa y otra es interna. Esclavitud interna me refiero a lo que los clásicos ya dicen las pasiones. Por ejemplo, una persona que está sometida a impulsos sexuales y que son inadecuados, a comer, adicciones, o bien una persona que está sometida pues a su deseo de ser importante, más que los demás, al ego, la arrogancia, la envidia. Entonces esas son esclavitudes interiores. Y luego están las esclavitudes también exteriores, ¿no? Que pueden ser, pues eso, la presión que ejercen sobre ti otras personas, otras relaciones. Esclavitudes exteriores y esclavitudes interiores. El Señor te libra de las dos. Por eso los antiguos filósofos, ¿no? Su ideal era la libertad. Y si me permitís, quiero contaros una anécdota que yo me la repito muchísimo. Me encanta. Creo que me imagino que la charla de YouTube ya la he dicho, o sea que es posible que algunos ya la hayan oído, ¿no? En tiempo de Alejandro Magno, en el IV siglo a.C., pues había una corriente de filósofos que se llamaban los cínicos, y que ellos buscaban, sobre todo, no quiero decirlo porque es un lugar santo, pero no tener que ser libres, básicamente la libertad. Querían llevar una vida muy sencilla. Fijaros hasta qué punto esto era cierto, que había el más famoso de ellos se llamaba Diógenes el cínico, y vivía en una cuba. Y entonces se enteró Alejandro Magno, pues de que allí había tal filósofo que vivía a las afueras, ¿no? Entonces fue a verle, se puso delante de él, le dice: hombre, Diógenes, que he venido a verte porque tu fama ha llegado hasta mí y he venido aquí a concederte lo que me pidas. Y le dice Diógenes: ¿de verdad me vas a conceder lo que yo te pida? Y dice: sí. Bueno, pues te voy a pedir algo, que por favor quítate delante, no me dejes que el sol me llegue. Quítate delante. Y este Diógenes cuentan que en una ocasión estaba pues comiendo un plato de lentejas, lo más humilde, estaba el hombre ahí, y de repente llegaron dos colegas suyos, dos filósofos, bien vestidos, bien guapos, gorditos. Y dice: hombre, Diógenes, ¿qué haces ahí comiendo lentejas? Le dijeron: si supieras adular al rey, no tendrías que comer lentejas. Entonces Diógenes le dijo: y si vosotros supierais comer lentejas, no tendríais que adular al rey. Yo eso me lo repito mucho, ¿no? O sea, cómo llevar una vida sencilla, es decir, aprendiendo a comer lentejas, te da libertad, ¿no? Te da libertad. Es decir, no tienes que andar el paripé sonriendo, jiji, jaja, qué guapo es usted. No. Bueno, pues esta es la libertad del Espíritu que nos da Jesús. Y que esto lo han vivido hermanos y hermanas nuestras a niveles increíbles, ¿no? Desafiando todo. Como digo, en el pasado, pues los filósofos buscaban sobre todo el control de las emociones, el control de las pasiones, verse libres de las esclavitudes humanas. Y a nosotros se nos da casi gratis, como un gran don, una calma, una paz, ¿no? Una serenidad, un sosiego. Saber que el Señor carga con tu vida. De verdad, es para callarse y decir: Señor, pues que tantas gracias. Yo me queda una pena muy grande.
muy grande, y es que mucha gente no pueda disfrutar de esto. Porque esto mismo que vosotros escucháis con tanto cariño, si yo esto lo digo fuera, nadie le interesa. Nadie hace caso. Y la gente vive en sus mundos, ¿no? de horror a veces, de angustia, de tensión. Y hay remedio. Es como cuando el COVID, ¿no? Que no hay vacuna, luego ya apareció. Pero hay remedio para nuestra condición. No es que no lo haya. Es que a la gente no le interesa. Y eso es la tristeza que tengo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, alegría. Alegría de que... por eso para mí es tan bonito, ¿no? El que haya un grupito de personas aquí reunidas que le queremos decir sí al Señor, ¿no? Y queremos que sea Él, ¿no? El que nos atraiga como un imán, como un poderoso imán. Y nos atrae no porque sea poderoso, no porque nos prometa riquezas, no porque todo nos vaya a ir muy bien, nos atrae en su desnudez, en su abandono, en su humillación, nos atrae por su puro amor. Y desde ahí le vas a obedecer. Y le vas a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, mi vida es tuya. Y poco a poco ese ego que todos tenemos se va disolviendo. Se va disolviendo poco a poco. Y ya te preocupa cada vez menos el ser importante, el que te reconozcan, el que se haga tu voluntad. Y como decía San Juan Bautista, pues tú vas empequeñeciéndote y Él se va haciendo cada vez más grande. Todo esto en inmensa calma, en inmensa tranquilidad, sutilmente. Y esa es la vida del Espíritu. No hay nada más hermoso. Una vida en calma, en paz y en libertad. Aleluya. Que Dios, Señor, os bendiga.